noches a todos, todas. Agradezco su tiempo de espera. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el artículo 20. Me voy a ir un poquito más rápido, ya que es un artículo muy extenso, pero también no, como en todos los anteriores, no se les resta la importancia que cada uno tiene. Y el artículo 20 no es la excepción. Bueno, el artículo 20 dice, el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Estos principios me gustaría como marcarlos bien para entender lo que son. Y bueno, el principio de publicidad se refiere a que las audiencias serán abiertas al público, excepto en casos delicados como violaciones o que estén vinculados con menores. Es decir, eh, está dividido en dos partes. En la parte que es, digamos, general y otro, bueno, primero les voy a explicar lo que es la parte de publicidad general. Se entiende como la publicidad para las partes. Primero, debemos saber que las partes son las personas o las instituciones cuyos intereses se convierten en el juicio. La publicidad para las partes dicta que todos los actos del juez o el tribunal nos concederán la o las partes. Lo mismo sucede con los actos de las propias partes de publicidad, es decir, se establece que el proceso deberá seguirse a través de las audiencias públicas de tal forma que las partes accedan y el público en general, ya que esta publicidad está basada en la necesidad política de hacer desaparecer la desconfianza popular en la justicia. A eso es a lo que se refiere la publicidad. El principio de concentración es el que debe desarrollarse por la mayor actividad procesal posible en las audiencias. Esto quiere decir que para poder acabar pronto. Este principio exige que las actuaciones procesales se realicen lo más próximas entre sí, de ser posible en un solo acto, y que la sentencia se dicte en un plazo lo más breve posible. El principio de continuidad de inmediación debe existir. En este debe existir una secuencia en las audiencias. También nos dice que el proceso penal debe realizarse de forma ininterrumpida, sucesiva y secuencial, de tal forma que se permita su desarrollo objetivo y oportuno. Eso es lo primero que nos dice este artículo. Nos habla sobre los principios y básicamente están constituidos así. En el apartado A nos habla de los principios generales y nos comienza con el inciso 1 sobre el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Aquí básicamente nos está hablando sobre el objeto del proceso. Inciso 2, toda audiencia se desarrollará en presencia del juez sin que se pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Aquí se refiere a la inmediación judicial, es decir, que todas las audiencias deben celebrarse en presencia de la persona juzgadora y que ésta no puede delegar sus funciones a otra persona. Inciso 3, para los efectos de la sentencia solo se consideran como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada que por su naturaleza requiera desahogo previo. Aquí pues nos habla de las pruebas, cómo deben de estar previamente estipuladas. Inciso 4. El juicio se celebrará ante un juez que lo haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollarán de manera pública, contradictoria y oral. Aquí en esta fracción nos dice que el juicio se celebrará ante el juez que lo haya
conocido, que haya conocido del caso previamente. Además, refuerza algunos principios generales del artículo dictado, argumentos y elementos probatorios que se desarrollan de manera pública y oral. Inciso 5. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Inciso 6. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución. Aquí nos dice que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Esto respetando en todo momento este principio de contradicción, que como ya lo vimos anteriormente lo que es decir, nos da algunas excepciones que la Constitución establece en esta fracción que las puede no hacer válidas. En el inciso 7 dice, una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se le podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Aquí, como vemos, pues nos dice claramente que habla de la terminación anticipada. Esto es que una vez iniciado el proceso, se puede terminar antes si, digamos, el inculpado acepta su responsabilidad. Inciso 8. El juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Inciso 9, perdón. Cualquier prueba obtenida con violación de derecho fundamental será nula, que habla sobre la nulidad de las pruebas y cómo el juzgador las desechará. Por último, en el inciso 10 nos dice, los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. Y en el inciso B nos habla sobre los derechos de toda persona imputada. Aquí en el primer inciso nos dice que a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Aquí nos habla sobre la presunción de inocencia. Como sabemos, pues la ley es imparcial en un proceso penal, por lo tanto, estos derechos son los que tienen los imputados, es decir, es inocente salvo se demuestre lo contrario. También, pues, tiene derecho a declarar. En el inciso 2 nos dice, bueno, aquí habla sobre la declaración. Dice, inciso 2, a declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Aquí pues nos habla sobre esta parte de guardar silencio y pues esto no puede ser utilizado en su contra. Si tú no quieres decir nada, pues es tu derecho de guardar silencio tal cual. También nos habla sobre algo que nos compete, que es sobre prohibir toda incomunicación, intimidación o tortura, que es, bueno, en su mayoría, pues hemos visto que no se lleva a cabo, no se implementa, ¿no? Esto que está establecido en la Constitución. Hemos visto que, pues, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, de esto nos habla el párrafo 2. El párrafo 3 nos dice,
a que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez los hechos que se le imputan y los derechos que se le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, toda autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. Este inciso nos habla sobre el derecho a la información, que se nos comunique pues cuál es el delito por el que se nos está pues deteniendo, digámoslo de cierta forma, ¿no? Eh, Asimismo, pues nos establece que también tenemos derecho a que se nos mantenga en anonimato, pues el nombre de la persona que está siendo acusada y en general sus datos. Ahí mismo nos habla sobre la ley, que la ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. Aquí nos habla sobre los beneficios que se tienen y digamos que en esta parte se dará la oportunidad y el tiempo necesario para poder presentar las pruebas o testigos que lo auxilien en este proceso. Posteriormente, en el inciso 4, dice, se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al afecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señale la ley. Aquí es la recepción, habla sobre la recepción de las pruebas, sobre, pues, digamos que esta oportunidad que se le da para que presente testigos, en general todas las pruebas que pueda recabar y se le auxilien en el proceso para lo que será juzgado en la audiencia pública, ya sea el juez o el tribunal, y podrán, bueno, hay algunas restricciones. Inciso 5, será juzgado en audiencia pública por un juez, tribunal, perdón. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Aquí nuevamente vemos presente el principio de la audiencia pública. Posteriormente dice, en delincuencia organizada, las actualizaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas, impugnarlas y aportar pruebas en contra. Aquí, pues, nos habla sobre las pruebas que se pueden presentar en el tema de delincuencia organizada y cuáles podrían ser desechadas, impugnadas y aceptadas. Inciso 6. Le será facilitado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Aquí, en este inciso, podemos hablar también sobre digamos que el acceso que puede tener, no solamente el acceso que debe tener, no solamente él como inculpado, sino también de su defensa, pues sin mayor, digamos, trabas o objeciones que le puedan dar. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primer comparecencia ante el juez, podrán consultar dichos registros con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley, cuando ello se
cuando ello sea imprescindible para salvaguardarlo el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho a la defensa. Como les comentaba, esto es el acceso a su información, a sus registros, a sus expedientes, sin mayor, digamos, impedimento. Inciso 7, será juzgado antes de 4 meses si se trata de delitos cuya máxima no exceda de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Aquí hablamos sobre los plazos que tiene el juicio, que bueno, vemos que están previamente establecidas aquí. Inciso 8, tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado después de haber sido requerido para hacerlo, el juez debe de asignar un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y este tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Y inciso 9, en ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de los defensores o por cualquiera otra prestación de dinero por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. Aquí nos habla sobre la defensa, sobre lo que ya tenemos previamente pues, conocido, que tenemos derecho a nuestro abogado, al defensor público, vaya, y pues que no debe haber pues digamos que ningún impedimento si nosotros no contamos con, digamos, con la solvencia económica para poder que ellos realicen su trabajo. La prisión preventiva no podrá exceder el tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplió este término, no se ha pronunciado sentencia, perdón, si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Aquí nos habla sobre el plazo máximo de prisión preventiva, que pues como sabemos, este plazo por lo general es uno de los más violentados porque pues no se cumplen, los jueces no lo llevan a cabo, entonces es un punto importante a tomar. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. Posteriormente, ahí concluiríamos esta parte de los derechos de los imputados y en el inciso C nos habla sobre los derechos de la víctima o del ofendido. Aquí, básicamente es que la víctima tiene derecho a la asesoría jurídica, también a coadyuvar con el Ministerio Público, tiene derecho a la atención médica y psicológica en caso de ser necesaria, tiene derecho a la reparación del daño, tiene derecho a la protección de identidad, es decir, a su resguardo y a cualquier dato personal. En este caso nos establece el artículo 5 algunos casos específicos como lo son cuando uno es menor de edad, cuando se trate de delitos de violación, cuando se trata de trata de personas, secuestro o delincuencia organizada y cuando a juicio del juzgador sea necesario su protección. También nos habla sobre la protección a las víctimas, es decir, que el Ministerio Público debe de garantizar dicha protección tanto a las víctimas, ofendidos, testigos y en general a todos los sujetos que intervengan en el proceso. Aquí los jueces deben de vigilar el buen cumplimiento de esta obligación. También nos habla de las medidas cautelares en el inciso 6. En este caso se pueden solicitar y si son necesarias, si son necesarias para la protección y restitución de sus derechos.
Por último, en el inciso 7 nos habla sobre la impugnación y aquí nos dice impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en las investigaciones de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no se esté satisfecha la reparación del daño. Bueno, me llamó mucho la atención el artículo, creo que es el 3 o el 4, donde dice de las pruebas cuando, por ejemplo, me imagino que cuando están, por ejemplo, acusando y que tienen que tener pruebas, por ejemplo, en este caso contra mi hijo, ¿no? Por ejemplo, a él le imputan un arma que nunca no se enseñó para nada en las audiencias. Ni siquiera hay huellas de su causa de mi hijo con mi hijo y quiero pensar que eso me ayuda para lo de su amparo. Pruebas como por ejemplo en el robo que dicen que bueno, que fue a robar, que nunca se robó nada, nunca tocaron nada. Me imagino que será una prueba más contra él, ¿no? De llevar lo que justamente se iban a robar o las huellas, ¿no? O fotos, algo así, ¿no? Me imagino que eso le ayuda en el amparo cuando se metan, ¿no? Todas esas pequeñas, pues sí, ¿cómo puedo llamarles? ¿Contradicciones? ¿O cómo le puedo llamar? Pues violaciones, porque aquí son violaciones a Peque- los principios procesales. Ajá. Por ejemplo, tengo duda también cuando en las audiencias que le tocó en la pandemia, no, a mí me dijeron, como todo te dicen y así, no sé qué tanto sea cierto, que por ejemplo, que nada más dejaban pasar, pues sí que a la víctima y al familiar directo, que en este caso yo soy yo con mi hijo para yo escuchar la audiencia. No sé qué tanto sea cierto. Yo me entero por todo esto por los audios que yo vi, porque en realidad no fue así como que yo estuviera ahí. Esas son mis pequeñas dudas de los artículos. Me interesa ese artículo saber que, bueno, que ahorita como esto me estás diciendo que es una violación contra ellos, ¿no? Porque no hay arma que señalan, ni siquiera, que enseñan pues ni siquiera huellas de ellos, y le imputan un arma. Sí, justo pues con este artículo puede usted, bueno, pueden fundamentar pues todas las violaciones que previamente están establecidas aquí para, pues que tiene, a las que tienen derecho él como persona imputada. Que creo que es el 3, ¿no? Creo que es, yo lo considero. Sí, es el artículo 20 en su párrafo, el de las pruebas es su párrafo, es el inciso B en su párrafo cuarto. Ah, Ujú. Y el otro, no recuerdo cuál me dijo que era. no, viene siendo que, o sea, en este también, Ujú. que pruebas que cuando, por ejemplo, me imagino que cuando roban algo, a lo mejor no se pudieron tener supuestamente todo lo que se robó, ¿verdad? Obvio, según. Me imagino que tenían que tener ellos como que fotos, ¿no? De que esto se quería robar, o esto se iban a robar, o esto tocaron y así. Me imagino, yo quiero suponer, porque te digo, yo en realidad no estuve en todas las audiencias porque a mí no me dieron el acceso. Sí. Bueno, en su pregunta de la señora Raquel, en relación a lo de las audiencias, hay que recordar que las audiencias son públicas, como bien lo marcaste al principio, es uno de los principios fundamentales del derecho, y más bueno, de ahora del derecho penal en relación al tipo de proceso que se está llevando, al tipo de proceso oral, esta circunstancia del principio de publicidad. ¿No? ¿Qué nos dice esto? Que, pues bueno, toda persona tiene derecho a asistir independientemente si es familiar del caso, es familiar de alguna de las personas que se encuentra ahí o no. Y como ciudadanos tenemos ese derecho de asistir. Pero bueno, sin en cambio, los propios tribunales, así como la policía que se encarga de estar en los tribunales, que si no me recuerdo es la Policía Bancaria Industrial, limitan este acceso. Desde que tú entras, si no eres abogado defensor, si no eres abogado de, de la contraparte, si no eres algún familiar, no te permiten acceso a los estrados como tal, como para poder ver una audiencia.
¿no? Como tal circunstancia, sí, como público en general lo podríamos exigir y solicitar diciendo que, pues bueno, si bien es cierto, a lo mejor es un caso que no está derivado, como lo marca la propia ley, en algún caso de violencia relacionado con violación, incluso hasta con secuestro y que esté relacionado a menores de edad, podríamos nosotros solicitar entrar a estas audiencias, porque son públicas. Pero pues bueno, como bien marca, pues muchas ocasiones la propia tribunales, así como la Policía Bancaria Industrial que se encuentra ahí, encargada de cuidar los recintos, pues no lo permite. En relación a las pruebas, como bien también marca y lo vio Isel, hay otro principio que es importante recordar, que es el principio de contradicción. ¿Qué es esto? Que nosotros, bueno, que toda persona que se le está siguiendo un proceso penal en su contra tiene derecho a impugnar o eh, decir que esta prueba, pues bueno, no es como pertinente para la cuestión que se está investigando, ¿no? En este caso, como bien marca usted, si por ejemplo hay un arma de fuego, lo primero que tenemos que nosotros revisar o cuidar es la cadena de custodia. ¿Qué es esto? ¿Cómo los policías encontraron el arma de fuego? Ya sea en el interior del automóvil, entre las ropas o en el sujeto, en qué radio de acción lo tenía. Ellos tienen que hacer una cadena de guardia de custodia diciendo que, pues bueno, encontraron un arma de fuego, eh, que se podría decir que es punto 38, punto 9, punto 22, dependiendo del tipo de arma de fuego, porque hay que recordar que ellos no son peritos tampoco, ni son el Ministerio Público Fiscal, para realizar esas cuestiones de decir qué tipo de arma de fuego es. Eso ya lo hará un perito eh, experto en esa situación, ¿no? Ellos tienen que dar la carga de custodia, decir que, pues bueno, si bien no se pudo ya acercarse al Ministerio Público por ciertas cuestiones, se refirió a recoger el arma con ciertos cuidados, la cual se embaló y, pues bueno, se le presentó al Ministerio Público en las instalaciones, por cierto, y la cual, pues bueno, ya propiamente también sigue una cadena de guardia de custodia y entonces se manda un peritaje, cual el perito recibirá, igualmente tendrá que poner en el formato de guardia y custodia que él recibe una arma embalada con ciertas características, ¿no? Y así para que no se vaya perdiendo la cadena de guardia y custodia. Esto nada más es sobre el arma. En relación a las huellas digitales que pueden encontrar dentro del arma, también tienen que ser realizadas por un perito experto en relación a dactiloscopía, dactiloscopía. Si alguien me ayuda con la pronunciación, porque luego se me va. Tendrá que realizar, obviamente, también tendrá que cuidar la cadena de guardia y custodia, ¿no? Igual tenemos cuando el arma de fuego es disparada. Si hay casquillos de los cuales fueron percutidos, igualmente se hace un peritaje en relación a eso sobre los casquillos problema y los casquillos testigo, ¿no? Lo cual tendrá que realizar propiamente un perito experto y cual también deberá cumplir una cadena de custodia, ¿no? Para ver que sean los mismos que se recogieron en la escena, ¿no? Los mismos que está recibiendo el perito, ¿no? Es algo que se tiene que cuidar, ¿no? Por eso en este hecho también, por ejemplo, si nosotros como personas, como imputados, en este caso, a lo mejor nos ponemos de ese lado, decimos que, pues bueno, no es cierto que esa arma me pertenecía y a lo mejor yo digo, pues nunca la toqué, nunca la había visto, yo puedo solicitar que se le realice un peritaje en dactiloscopía en relación a eso, ¿no? Para ver si esta arma si esta arma tiene algunas huellas relacionadas con mi persona. Si en caso también puede ser un peritaje de radiosonato, en el cual, pues bueno, si supuestamente hubo disparos de fuego, pues se tiene que realizar un peritaje en radiosonato para evidenciar si efectivamente esta fue disparada por ese individuo o no, en relación a la pólvora, ¿no? Y al plomo que se queda. Entonces, pues bueno, esto es en el hecho en relación al principio de contradicción. Ahora, también hablamos un poco del inciso A en relación a los derechos fundamentales. Esto hay que recordar que solamente hablamos de derechos fundamentales como tal los vertidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos que la Constitución no solamente contempla los derechos fundamentales, los cuales vienen establecidos ahí mismo, que por ejemplo, en este caso sería el derecho al debido proceso. En otras circunstancias sabemos que también establece y y vela por los derechos humanos, en cual a partir del artículo 133 al artículo primero, que ya también lo vimos, en relación a este, pues bueno, tenemos que todo
prueba obtenida a través de violación a derechos fundamentales tendrá que ser nula. Si bien estas pruebas no guardan el debido proceso, fueron recabadas, recabadas en contra de los derechos fundamentales, como sería el debido proceso, como viene establecido en la propia Constitución o propiamente en alguna de las leyes secundarias. Entonces, como cuestiones, nosotros tendríamos que decir, en la etapa intermedia, esto hay que ver que lo tenemos que hacer en la etapa intermedia, no podemos llegar a juicio y solicitar esta nulidad, sino se tiene que realizar en la etapa intermedia esta nulidad, esta prueba por violación a derechos fundamentales, ¿no? Obviamente nosotros, como personas imputadas, no somos expertos ni quien lo tendría que hacer en nuestra propia defensa, alegando que, pues bueno, existe una violación a derechos fundamentales en base a ABC, esgrimiendo una argumentación y fundamentando en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y en la propia Constitución, ¿no? Porque hay que recordar que nos marcan el 14 y el 16 nos marcan procedimientos y el derecho al debido proceso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos que ciertas cuestiones. Y tenemos ahí, bueno, ahí ya vimos prácticamente dos principios fundamentales, que sería el principio a la publicidad y el principio de contradicción. Vamos a pedirte, ya que tú llevas la relatoría de estos artículos, que tomes en cuenta algunos aspectos que creemos que tienen que explicitarse más en la propia Constitución o que deben de incorporarse como mecanismo de garantía, y otros son elementos críticos a la práctica de la implementación del artículo 20. Como ya lo dijo Pedro, el acceso no solo a familiares o personas, sino también a la prensa. A los medios de prensa se les evita el que estén en las audiencias, y entonces, ¿dónde está este principio de máxima publicidad? Es decir, el principio de publicidad. El juez en la audiencia determina y pregunta quiénes son prensa para simplemente llevar un registro, pero no podría limitar su participación como escuchas, como presentes, como filmar las partes, porque el juicio tiene también el control por parte del juez para decir en qué casos se preserva la identidad de las personas, se les lleva una cámara distinta para que no puedan ser vistos por las personas, por los medios. Es decir, eso no violentaría el principio de máxima publicidad, preservando la identidad que puede estar reservada en casos que ya estableció el artículo 20. El otro punto que hay que ver es en el apartado A, capítulo 7 de la terminación anticipada. La gran panacea que han determinado en el juicio adversarial es precisamente esa fracción séptima del artículo 20, donde viene la libertad anticipada. ¿Y qué es lo que nosotros vemos de manera cotidiana, constante, frecuente? Es que las defensas le dicen a la persona, acepta la culpabilidad para que tengan una sentencia atenuada y puedas obtener beneficios. Y la persona puede ser inocente, pero no tiene ni la capacidad económica, ni la posibilidad de aportar elementos de prueba, sobre todo cuando se trata de delitos de realización oculta. Y eso es una situación grave. Incluso por ahí tenemos un caso de Ripley, a ver si luego Pedro nos lo quiere compartir, de una persona que toma la palabra y dice al juez, yo me considero inocente, pero no tengo la manera de poder probar mi inocencia. Y ante la incapacidad para poder probar mi inocencia y saber que voy a ser condenado con una pena alta, solicito que me permitan optar por aceptar la culpabilidad y que se me otorgue la medida de libertad anticipada, porque no tengo manera material de poder demostrar mi inocencia. Y entonces
el juez primero lo apercibe y le dice que no puede hacer eso, que aquí no van a venir a engañar a la justicia. Es decir, si él dice que es inocente, no puede engañar al juzgador haciéndose pasar por culpable. A mí no me engañas y no te voy a permitir que te escabullas. Ahora tú tienes que demostrar tu inocencia y no te concedo el beneficio de la libertad anticipada por la aceptación del juicio abreviado. O sea, esa es la disyuntiva, esa es la gravedad que hay. Y con mucha frecuencia vemos que los defensores públicos presionan a los presuntos responsables a que acepten estos mecanismos, primero porque pues ellos desahogan el trabajo, segundo, le dan agilidad y celeridad a los procesos y ya la persona puede obtener un beneficio y como que le dice, pues no te preocupes, ya cuando menos va a estar 4 o 5 años, pero imagínate que te pases 20, 27, 40 años ahí, te arriesgas a, a tal, ¿qué pruebas tienes? Y entonces eso nos da una situación de mucha desventaja y de que habla de que no les interesa la justicia, les interesa dar resultados y eso es la gran panacea. La maravilla de todo el sistema adversarial estriba en esta libertad anticipada. Ahora, cuando nosotros vamos al apartado B, en los derechos del imputado, que tiene derecho a guardar silencio y que ese silencio no será utilizado en prejuicio de la persona. Eso es falso. Es falso aunque en la sentencia nada se diga respecto a que guardó silencio, como se decía antes. Tuvo derecho a defenderse, no se defendió, entonces pues está aceptando tácitamente que fue responsable. No es eso. Aquí la garantía de silencio nos permite ver cómo en muchos casos las personas nunca tuvieron derecho a tomar la palabra en todo el juicio. Y ya cuando lo quieren hacer, ya pasó la etapa intermedia donde se podía haber ofrecido pruebas y además se podía haber eh, hablado en favor de la inocencia. Entonces, por favor, tomemos nota a todos los operarios del derecho, a todos los abogados que defienden a personas, nunca acepten que la persona no declare. Toda la persona tiene algo que declarar y no caigamos en el error frecuente y constante de que toda la defensa se orienta a la arbitrariedad de la detención. Porque sí es cierto, la mayor parte de las detenciones ocurren de manera arbitraria. Ya vimos en el artículo 19 cómo se les detiene por un delito, se les libera, pero al estar detenidos por este otro delito, les permite perfeccionar aquel por el cual realmente querían detener a la persona. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que no basta que la persona diga la manera en que fue detenida y si fue víctima de tortura, maltrato, abuso de autoridad, fabricación de evidencia, que se debe de hacer. Pero lo más importante que tiene que ver la defensa es dónde estaba y qué estaba haciendo y qué medios de prueba pueden acreditar para que la persona que se dice inocente lo pueda demostrar. Porque se van al bulto de la detención y quieren poner todo el esfuerzo en la detención arbitraria, cuando en realidad lo primerito que hay que hacer, sí, denunciar la detención arbitraria y pedir dar vista para la tortura, para el abuso de autoridad, para el allanamiento de morada, lo que sea, pero lo primeritito que tienen que hacer es, ¿usted dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Cómo demostramos eso? Porque también hay que ver los medios de prueba. Y si eso de entrada, de inicio,
se hace valer, entonces se ha ganado un gran avance dentro del procedimiento porque ayuda a hacer acopio de memoria a quien es víctima de una falsa acusación y permite en la inmediatez procesal preparar toda la carga de medios de prueba, sobre todo las testimoniales de personas que pueden testificar. Y eso es un elemento muy importante. Ahora, en cuanto a al ofrecimiento de pruebas, que todos tienen derecho a ofrecerlas, debe de propugnarse siempre por parte de la defensa, primero, cargar al Ministerio Público con la responsabilidad de la investigación exhaustiva de todos los elementos afectos a la comisión de un hecho con apariencia ilícita. Es decir, al Ministerio Público hay que exigirle que presente cámaras del C4, cámaras del C2, cámaras de lugares cercanos y cámaras y cámaras y cámaras y más cámaras. Ese es un elemento muy importante. Las cámaras, dos, los testigos y tres, las georreferencias o geolocalizaciones de los equipos que están en relación a la detención, a los agentes aprensores y demás. En ese ofrecimiento de pruebas debe de ponerse mucha atención lo que ya decíamos en el artículo 19, pedir la fatiga de entrada y salida de vehículos, los registros de las personas que entran a las agencias del Ministerio Público, que se tenga claro y fehaciente en dónde se le mantuvo y retuvo a una persona durante el tiempo que dice que se le aseguró y se le introdujo a una instalación del Ministerio Público o alguna otra entidad. Es muy importante ese elemento. Y hay una situación grave. La prueba pericial cuesta y entonces hay que ver que en el derecho de los imputados, los peritos también corren a cargo del erario, es decir, tienen que a la defensa, quiere un perito en esto, uno en criminalística, uno en fonometría, otro en hechos de tránsito, qué sé yo, todo lo que involucre, pero tiene que ir a cargo porque para que se den una idea, un dictamen pericial, dependiendo del perito y de su capacidad y expertise, por lo menos 10,000 pesos le sale un dictamen y la mayor parte de las veces son por arriba de 50,000 pesos. Entonces, ¿de dónde va a tener la persona la posibilidad de ofrecer las pruebas? Y en el modelo adversarial actualmente, la prueba no es que tú presentes un dictamen, sino que el órgano de prueba comparece en el juicio para que la prueba se materialice. Y eso cuesta caro porque hay que hacer comparecer a los peritos, porque hay que cubrir los viáticos, porque hay que estar en todas las diligencias que se lleven a cabo y eso hay que tomarlo en cuenta porque no lo contempla la ley. Y claro, te dan derecho a que presentes pruebas, pero ¿de qué manera? Si no hay los elementos para poderlas presentar. Entonces, ese es un punto sobre los gastos de los modelos periciales. Ahora, en el artículo de los derechos, en el apartado C del derecho de la víctima ofendida, en el párrafo 4 se determina que tiene derecho a que se repare el daño. El problema es que en el proceso, incluso en el nuevo proceso adversarial, ya lo insistimos mucho, la víctima es la cenicienta del cuento. O sea, le toca lavar, le toca hacer, le toca todo y no tiene la reparación de daño, sino hasta que hay una sentencia firme y se va a materializar la posibilidad de libertad del presunto responsable. Esto tiene que cambiarse
a la luz del artículo 4, y la reparación de daño debe ser inmediata. Una vez que la autoridad ha determinado que se ha cometido un hecho que a todas luces es comisivo de un delito, la víctima tendrá derecho a la reparación de daño por parte del Estado, y después se le cobrará a quien resulte responsable del hecho comisivo. Es muy importante que veamos eso, Itzel. Tómalo para que hagamos una propuesta de reforma legislativa al artículo 20 para que aquí en el párrafo 4 eso quede garantizado. Será un gran logro para los derechos humanos y sobre todo para el derecho victimal. Y lo último, no se dice nada sobre la devolución de los bienes que fueron asegurados para demostrar la comisión de un hecho ilícito. Es decir, una vez que se termina de hacer los dictámenes periciales a las casas, a los vehículos, a los objetos, a los teléfonos, al dinero, si no se demuestra que este es fruto del hecho ilícito, deben ser devueltos de oficio a la autoridad, de oficio. ¿Por qué? Porque mucha gente pierde el patrimonio, porque no queda ahí, y entre lo que tiene que hacer la gente para defenderse, pues se le olvida que había dejado un dinero, que había dejado sus bienes, etcétera. Y eso hay que verlo porque es el gran ausente en el artículo 20, la devolución de esos bienes. Y hasta ahí le dejo con respecto al 20. Gracias. Sí, bueno, sobre el último que comentaba el doctor, eso ya viene a la revolución de los bienes. Bueno, tenemos ya en cuestiones la ley de extinción de dominio en relación a eso. Si estos fueron obtenidos a partir de la obtención de recursos ilícitos, se da la extinción de dominio, y el propio Código Nacional, contemplando el debido proceso, establece ya la devolución de los bienes. Hay que recordar que en el derecho penal no todo es, bueno, en el derecho penal no todo es de oficio, sino a petición de parte. No, eso es una cuestión del derecho penal, que creo que sí que habría que modificar esa cuestión, porque todo lo que nosotros queramos o que se realice, lo tendremos que solicitar. No será de oficio, ni lo realizará el juez, ni el Ministerio Público. Bueno, en este caso lo tendría que hacer la defensa, pero bueno, todo se tiene que hacer a petición de parte. Y sí, esta cuestión de la devolución de los bienes ya lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, como tal en otros códigos no viene contemplado como tan específicamente como el Código Nacional. El Código Federal también viene contemplado solamente en un inciso de que se devuelvan los bienes una vez que toda diligencia ha terminado sobre cuestión en ellos. Pero más no contempla otra cuestión, pero sí viene más detallado en el Código Nacional. Sería todo. Bien, pero hay que tomar en cuenta este elemento que ponemos de oficio, porque muchas veces incluso después se representa, y este es un tema que hay que poner alerta, porque muchos de los bienes que se aseguran quedan en corralones o bodegas privadas. Entonces, el carro lo arrastran, cobran a la gente el arrastre, lo llevan a un estacionamiento privado y por cada día les cobran. Entonces, ya cuando la gente quiere liberar su auto, su vehículo, pues resulta que le sale más barato dejarlo que lo que le van a cobrar. Es decir, esto sobre todo ha sido muy reiterado en el Estado de México. Se llevan los vehículos, los arrastran y entonces los tienen ahí retenidos. Y hablamos de la necesidad de que sea de oficio, porque pasa con frecuencia que abogados que son muy pocos, afortunadamente, yo hablo de excepciones, algunos abogados, contadas excepciones,
lleguen a decirle a la persona, ¿sabes qué? Endósame la factura o de tu casa, o endósame la factura de tu vehículo o de algún bien, porque si no te lo pueden quitar. Y además con eso me garantizas el pago. Entonces les endosan facturas y demás, ellos se quedan con el bien, dejan a la persona en indefensión jurídica y les detienen. También aquí se habló en el artículo 20 de la defensa efectiva. Y la defensa efectiva no la garantiza el juez. Y eso también es un elemento grave, porque para una defensa efectiva no basta que esté presente el abogado en las audiencias, sino que se vea la calidad, la eficacia de su trabajo y con ello se vea el asunto de la indefensión jurídica. Y aquí debe haber por parte del juez el apremio para, para los abogados, para que les digan, por favor, abogado, lo voy a multar, lo voy a percibir porque no tiene los elementos. ¿Cómo es posible? Lo hemos visto en las audiencias. ¿Cómo es posible que venga usted y no ha leído el expediente o no se ha entrevistado con el detenido, etcétera? Pero hay que cuidar y vigilar eso. De mi parte es todo. Gracias. Bueno, pues agradecemos nuevamente su apoyo, su presencia y nos vemos el día lunes.